Sean bienvenidos a este nuevo podcast en donde trabajamos, hablamos, conversamos un poco acerca de algunos temas de adolescencia que a veces no se abordan o que son difíciles de conversar. Y en el podcast de hoy vamos a estar conversando, un poco reflexionando acerca de la detección de problemas de salud antes de que se agraven. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia. Realizo consultas presenciales y virtuales. Y bueno, realizo justamente estos podcasts para poder conversar acerca de temas de salud adolescente que a veces no se conversan tanto o generan muchos mitos, dudas que se suelen plantear. Y bueno, la idea es como de una manera relajada poder conversarlo acá con ustedes. Así que otra cosa que quería comentarles es que justamente he ido viendo, porque este podcast probablemente se escuche o por Spotify o por YouTube, por alguna de mis plataformas. Bueno, agradecerles a todos los que están siguiendo todos los contenidos. Generalmente mis contenidos que son así más en formato podcast, al menos a mí me resultan también un poco más relajado porque al no tener la cámara enfrente puedo como estar un poco más tranquilo para hablar algunas cosas. eh, que bueno, uno se tensa un poquito más con la cámara, ustedes sabrán entender. Así que bueno, me permite como también a mí relajarme un poco más, como para compartir de una manera más tranquila con ustedes estos temas. Bueno, vamos a empezar un poco a conversar acerca de esto, ¿no? De la detección de problemas de salud antes de que se agraven. Una de las cosas que tendríamos que pensar es cómo identificar señales tempranas de problemas de salud en adolescentes. Realmente en la adolescencia pueden haber señales que son simples, son muy notorias, ¿no? Como de identificar respecto, por ejemplo, a síntomas o signos clínicos como dolores, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de panza, dolores musculares. Eso es como lo más sencillo de detectar. Pero por lo general, el susto de muchos padres y madres tiene que ver con lo que no se ve, con estas cuestiones que pueden hacer adolescentes a escondidas, o quizás que están sufriendo y no nos cuentan o no nos dicen acerca de lo que les puedan estar pasando, o tal vez le pasó algo en algún momento y no está pudiendo hablarlo. Generalmente estas señales se van a ir identificando por algunos cambios que van teniendo en su comportamiento, porque a veces empiezan a tener tendencia, tienen como más tendencia a aislarse, se vuelven más pudorosos con algunos temas quizás, o cosas que no quieran dialogar, pero también tenemos que empezar a prestarle atención a la comunicación. En adolescentes tempranos, principalmente, es decir, en las primeras edades de la adolescencia, entre los 10 a los 13, 14 años aproximadamente, es un momento en el cual el proceso de todo lo que tiene que ver con el pensamiento hace más difícil poner en palabras las cosas que sienten, y por esto mismo las señales que dan no son señales desde la palabra hablada, o a veces lo hace con gestos o actitudes. Tenemos que saber que además en estas edades tienden a ser más impulsivos, y en algunos en esta cuestión de impulsividad hasta tienen, digamos, actitudes o gestos que pueden llegar a ser ciertamente violentos. Por eso vamos a tener que estar atentos a ir detectando estas sutilezas como para empezar a pensar en nosotros, a ver si es que algo más pueda llegar a estar pasando, aunque no sepamos específicamente qué. Pero son estas primeras señales que nos empiezan a dar el alerta sobre que algo está pasando. Entonces, para reconocer un poco estos problemas sutiles o estas cosas que empiezan a aparecer así muy suavecitas, tenemos que poder identificarlas y tenemos que poder interpretarlas. Yo me encuentro a veces con padres de adolescentes muy sorprendidos porque, por ejemplo, encuentran droga,
A veces me ha pasado incluso con adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria, que cuando llegan al consultorio ya están muy deterioradas físicamente, están prácticamente para internar y, y a veces uno desde afuera, ¿no? Dice, ¿cómo no se dieron cuenta antes? La desnutrición, que no comía, de alguna manera se estaban, o sea, el adolescente se estaba expresando y los padres no se dieron cuenta y llegaron muy tarde. Pero lo real es que también es cierto que cuando están dentro del núcleo familiar y en la convivencia, hay veces que hay algunas cosas como que no se prestan atención bueno, es parte de la adolescencia, ¿no? Se tiende a subestimar algunas cosas. Por eso es que esto de detectar a tiempo es sumamente importante. Esto está ligado a los controles de salud. Porque imagínense de que si un adolescente no va a controles de salud, no tiene la posibilidad de hablar acerca de las cosas que le pasan, quizás muchas de estas cosas que se podrían detectar a tiempo las detectamos ya en estadios más avanzados. Entonces, este era uno de los propósitos del podcast, justamente no dejarse estar y no tener que esperar que las cosas se agraven. Otra de las cosas interesantes que a veces yo, cuando voy observando en el proceso del desarrollo de adolescentes, es que suelo dar alguna que otra recomendación a los padres en cuestiones de crianza. Me encuentro a veces con padres muy sobreprotectores o padres que quizás deben empatizar un poco más con sus hijos, entre tantas cosas, ¿no? Que uno a veces puede ver en la consulta. Algunos padres lo toman, ¿no? Lo toman como, bueno, voy a intentar, voy a tratar de trabajar, voy a prestar más atención, y otros, bueno, lo minimizan o no pueden hacer una introspección o un balance, al menos de lo que se ve desde afuera, ¿no? Respecto a o actitudes o a gestos o cosas que a veces suceden en esa foto que es la consulta, ¿no? Eh, y bueno, esto, digamos, va transcurriendo y me ha pasado con señalamientos que he hecho en algunas cuestiones de crianza, que después, tiempo más adelante, los vuelvo a ver ya con algún tipo de problema más instaurado. Y cuando reviso la historia clínica o veo lo que quizás habíamos trabajado en consultas anteriores, me digo a mí mismo, y sí, esto era lo que iba a pasar, ¿no? Son como cosas que yo ya preveía que iban a pasar. Por eso justamente había hecho alguno de estos tipos como de señalamiento. Y es ahí donde lastimosamente cuando se pierden en el camino y se pierden esas oportunidades de ir detectando cosas a tiempo y bueno, y ya uno las ve cuando se agravan. Eh, Así que bueno, por eso es que hay que estar atento a estas pequeñas señales, a las cosas que ven acerca de nosotros, ¿no? Si nos posicionamos desde el punto de vista de la crianza, está bueno, eh, digamos, ver cómo nos ven desde afuera o qué nos dicen en relación a la crianza y demás. Después cada uno, cada padre, cada madre hará su balance, sus cuestiones, pero está bueno como para hacer un poquito una lectura y quizás hay cosas que a veces hay que ir cambiando o no, o hay que seguir haciendo porque la forma en la que lo están haciendo va surgiendo buenos efectos, pero bueno, nos llevan a reflexionar un poco en ese sentido. ¿Y por qué es crucial detectar problemas de salud desde el principio? Y la verdad que es como todo, ¿no? Es como si pensáramos, no sé, en algo orgánico. No es lo mismo detectar una carie, por ejemplo, en un diente cuando está empezando, que cuando la carie ya está muy profunda y quizás a veces hay como que hasta que retirar el diente, ¿no? En salud nos ocurre lo mismo, pero ¿qué pasa cuando también, porque muchas de las situaciones que ocurren en la adolescencia tienen que ver con temas o cuestiones interdisciplinarias? Entonces, ¿qué pasa cuando este problema impactó en su salud física, en su salud emocional, en sus cuestiones más psicológicas, en sus conductas, en la sociabilidad, ¿no? Marca como un punto bisagra de un antes y después, y esto hace a que las cosas para el futuro, digamos, se van a como reencauzar
pero habiendo pasado por una situación de importancia que los ha marcado. Entonces, hay que estar atentos y detectar las cosas a tiempo para tratar de optimizar todo lo que tiene que ver con su salud integral. Por eso detectar problemas médicos también, si nos posicionamos desde lo clínico, antes de que se vuelvan más críticos, sobre todo cosas que se puedan llegar a dejar pasar. Hay cosas que pueden ser más bien sutiles, ¿no? Que uno dice, bueno, no se va a morir por eso, pero sí que generan un impacto importante en adolescentes y en jóvenes, como por ejemplo el acné. El acné es como una patología media silenciosa, si bien es visible, pero es una patología, por ejemplo, que deja marcas en la piel o puede dejar marcas, lesiones, y quedan para toda la vida. Y si uno piensa, bueno, si se hubiese abordado a tiempo, ¿no? Si se hubiese empezado a trabajar a tiempo, que quizás no quedaba con esas secuelas o marcas de acné de su adolescencia, que lo van a acompañar toda la vida. Entonces, podemos llegar a tiempo y podemos empezar a trabajar. Sí, también tenemos que considerar que en una consulta médica, en una primera consulta médica, pues también a veces esto me pasa, quieren resolver todo, ¿no? Y bueno, hacer el certificado de buena salud, pedir los estudios, conversar con ellos, darle recomendación a los padres, recomendar hobbies y pasatiempos, trabajar sobre cuestiones preventivas, hablar de sexualidad. Son muchas cosas que no se pueden abordar en una sola consulta. Por eso es que la idea justamente a veces en las consultas de adolescencia es poder vernos unas 2 o 3 veces si es que dentro de todo no hay cosas eh, graves o cosas a seguir trabajando, quizás con 2 o 3 veces verse con cierta frecuencia, 2 veces al año, por ejemplo, podría llegar a ser una alternativa como para ir viendo cómo van sus cosas en general. Y en adolescentes, desde luego, que se van encontrando cosas a trabajar, a veces es mejor verlo seguido. Y acá, bueno, se evaluará si son para abordaje por medicina de la adolescencia o son para trabajo conjunto con psicología, según las cosas que se vayan identificando, ¿no? Em, entonces, acá viene la importancia de las revisiones periódicas de la salud en la adolescencia, porque siempre fue sano, nunca tuvo ningún problema de salud, entonces no lo llevo y cuando lo llevan ya está el problema instaurado. Entonces, tengamos siempre en cuenta la importancia de la consulta preventiva, las diferencias que hacen a la consulta de adolescencia de una consulta pediátrica en relación a poder quedarse con ellos, poder conversar a solas sobre cosas que le puedan estar preocupando, situaciones que les hayan pasado, cosas que no puedan hablar con sus padres, madres o con otras personas en general, entonces que ellos puedan disponer de un espacio como para conversar dudas que puedan ser más personales, ¿sí? ¿Y qué hacer cuando sospechás entonces un problema de salud, ya sea de problemas, cuestiones más psicológicas o bueno, orgánicas también, aislamiento, cosas que empieces a ver que están pasando? Bueno, ir a la consulta de medicina de la adolescencia es una opción, aunque sea para una primera escucha, para ver qué puede estar pasando y a partir de ahí ver diversas situaciones, ¿no? Eh, Puede ser que simplemente haya una cuestión orgánica, puede ser que esté anémico, no sé, por ejemplo, un chico entonces tiene tendencia a estar más dormido, se cansa más, o que está con hipotiroidismo, si pensamos desde el punto de vista orgánico, eso incluso le puede llevar a estar más angustiado, ¿no? Todas esas cuestiones, pero también pueden haber cosas más de psicología o de salud mental que hayan que abordar. Así que puede ser un buen inicio, como siempre hablamos del médico de cabecera en algunas atenciones y de esta importancia de primera escucha como para luego ver a dónde asistir o cómo continuar, pero puede ser desde luego con cualquier profesional de la salud que haga o atienda adolescentes, siempre y cuando eh, no se segmente la atención hacia un tipo de atención de manera exclusiva. Esto lo quiero remarcar porque también me ha pasado, por ejemplo, con algunos colegas psicólogos
que han visto adolescentes así, como con desgano, con falta de deseos de hacer cosas, y lo iban abordando psicológicamente, pero más allá de eso, me acuerdo de una chica que tenía un hipotiroidismo muy importante y en realidad tenía un problema orgánico por el cual estaba de esa manera. Y sin desmerecer el trabajo, desde luego, porque habían cosas también para trabajar, pero también habían cosas que se podían ayudar desde lo orgánico. Por eso es que quien trabaje con adolescentes tiene que poder tener esa mirada amplia de las tres esferas que van a ser a la salud adolescente, que es la salud física, la salud mental y la salud relacionada a lo social. Entonces, por eso es que hoy en día, para atender adolescentes y trabajar con adolescentes, tienen que ser profesionales que estén formados o bien que tengan la suficiente capacidad como para poder tener esta mirada más global para hacer las derivaciones que sean más oportunas. Así que bueno, estas son algunas de las cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a las revisiones periódicas. Sabemos que las visitas de salud en adolescencia, los controles, son idealmente una vez al año, excepto en los momentos de estirón puberal, que es recomendable más o menos unas 2 veces al año. Por diversos motivos, uno de los motivos tiene que ver porque justamente están creciendo muy rápido, entonces es conveniente ir observando cómo va la velocidad del crecimiento, si es la adecuada. Y además, porque en estos momentos se van adquiriendo muchos conocimientos, notarán seguramente que en los momentos de estirón puberal es como que se despertaran, como que empiezan a hablar un montón más, es un momento también donde empiezan a aparecer muchos duelos que tienen que ver con el propio proceso del crecimiento, dejando atrás la infancia y arrancando la adolescencia. Entonces es un momento de cambios importantes en donde hay que estar presente. Así que son algunas de las cosas a considerar en este sentido. También tenemos que observar todo lo que tiene que ver con los hábitos en general, ¿no? Esto también nos va a orientar hacia posibles problemas que podamos llegar a atajar a tiempo, entre ellos dificultades para dormir. Hay muchos adolescentes que tienen insomnio, que tienen sueños muy superficiales o que duermen largas horas y no se los puede despertar, pero que va más allá de una variante normal, sino que quizás es por otra situación en particular. Hay adolescentes que tienen muchas dificultades con la alimentación, con el orden. Algunos en relación a esto, por ejemplo, tienen dificultades en relación a su aceptación del cuerpo y su imagen corporal. Entonces empiezan a trabajar, por ejemplo, con restricciones alimentarias. Hay otros que al contrario se ven muy delgados, quieren aumentar de peso y no pueden. O hay otros que tienen dificultades con incorporar verduras, frutas o comer determinados tipos de alimentos porque no les gustan las texturas o se llenan muy rápido, comen muy poquito, no porque tengan un trastorno alimentario, sino por su hábito de comer en general. Así que fíjense cuántas cosas que tenemos que ir observando como para poder ir abordando oportunamente antes de que esto sea inmanejable o estemos ante un problema que requiera muchos estudios, exámenes complementarios e incluso, como me ha pasado en más de una oportunidad, tener que internar por la gravedad en la cual algunos adolescentes han llegado al consultorio. Entonces, tenemos que ir observando todo esto, lo mismo que por qué hace o por qué no hace o por qué ha dejado, por ejemplo, actividades. Esas son otra de las alertas que hay que tener. ¿Por qué no hace actividad física? ¿Por qué no le gusta ningún deporte? ¿Por qué quiere abandonar un deporte? El deporte que hizo toda la vida, ¿por qué ahora lo quiere dejar? ¿Qué pasa con sus amigos? ¿Por qué ahora no tiene amigos? ¿Sí? O por qué siempre tiene problemas cada vez que intenta relacionarse con otras personas. Bueno, también, como les digo, signos de alerta a tener en cuenta. Así que son todas cuestiones como de advertencia que vamos a ir observando.
Estas son algunas de las pautas que por ahí quería como compartir con ustedes. Sin dudas, deben haber un montón más para charlar, pero fíjense que en un rato que hemos estado acá y que ustedes han estado escuchando, seguramente en algunas puede ser que se hayan sentido identificados con sus hijos, hijas, amigos, algún vecino, alguien que esté atravesando alguna situación de algo de esto que les menciono. Por eso es que es importante que este tipo de podcast, de audios, en donde conversamos estos temas, se lo puedan transmitir a otras personas que creen que les puede resultar beneficioso escuchar este tipo de podcast, justamente para posibilitar y promover la salud adolescente y que puedan llegar a tiempo a las consultas y no ya en estados más complejos de abordaje. Si me necesitan ubicar, ustedes ya saben, pueden contactar por mis redes sociales, pueden conseguir mis datos para una consulta presencial o virtual, sobre todo para aquellos que viven lejos, y si no, desde luego, recuerden con sus profesionales de confianza, de cabecera, como para trabajar las dudas que puedan llegar a tener. Suscríbanse y bueno, compártanlo a este podcast con las personas que les crean conveniente que tengan que escucharlo. Me alegro mucho porque hayan llegado hasta acá junto conmigo y nos estaremos no viendo, sino nos estaremos escuchando, estaremos compartiendo en otros futuros podcasts. Adiós, chau, chau.